Mente abierta, los chinos en California, discriminación y lucha por los derechos humanos. La historia de los chinos en California durante el siglo XIX está marcada por la discriminación sistemática y la negación de derechos fundamentales, aunque su contribución al derecho económico, su contribución al desarrollo económico del Estado fue innegable. Enfrentaron una serie de obstáculos impuestos por la sociedad y el gobierno estadounidense de la época. Este ensayo explora las razones detrás de la contratación de chinos en California, la discriminación que enfrentaron y los derechos que les fueron negados debido a su percepción como una raza inferior. En la segunda mitad del siglo XIX, California experimentó una fiebre del oro y un rápido crecimiento económico que atrajo a inmigrantes de todo el mundo en busca de fortuna. En la segunda mitad del siglo XIX, California experimentó una fiebre del oro. Se descubrió oro como 3 o 5 años después de que California se le quitó a México. Puras fallas. Los chinos fueron uno de los grupos étnicos más numerosos que llegaron al estado durante este periodo. Fueron contratados en diversas industrias, incluida la construcción de ferrocarriles, la agricultura y la minería, principalmente debido a su disposición para trabajar en condiciones difíciles y por salarios más bajos que los trabajadores de otras nacionalidades, siempre buscando, o yo creo que es negocio no buscar la mano de obra barata. Además, su experiencia en trabajos similares en China los convirtió en una opción atractiva para los empleadores. Sin embargo, a pesar de su contribución al desarrollo económico de California, los chinos se enfrentaron a una fuerte oposición por parte de la población blanca establecida. Los trabajadores blancos temían que la mano de obra china compitiera con ellos por empleos y salarios, lo que llevó a la promulgación de leyes discriminatorias destinadas a restringir los derechos de los chinos. Una de las leyes más notorias fue la Ley de Exclusión China en 1882, que prohibió efectivamente la inmigración china a Estados Unidos y estableció una serie de restricciones adicionales para los chinos residentes en el país. Siempre hace eso Estados Unidos y no sé por qué las leyes las, eh, las aceptan. Estudiosos se supone que están ahí en el gobierno y dicen que está mal como seres humanos. Igual yo creo aquí en México las reformas, mientras hacen cosas por la TV, noticias o cosas impactantes, se toman decisiones que afectan a las personas pobres y en conceptos yo creo de conocedores de palabras que no entienden muy bien a la gente que más le afecta. O porque simplemente no creen en la política, pero dentro de la política, dentro de las noticias, dentro del gobierno se toman esas decisiones que a futuro eh, afectan a la gente pobre. Bueno, esta discriminación se basaba en la percepción de los chinos como una raza inferior y en estereotipos negativos que los retrataban como sucios, peligrosos y culturalmente inferiores. Estas ideas racistas se reflejaron en la legislación y en la opinión pública, lo que resultó en la privación de derechos civiles básicos para los chinos en California. Siempre los gringos queriendo hacer menos a los demás en temas de racismo. Se les negó el derecho al voto, se les prohibió testificar en juicio contra blancos y se les impuso una serie de restricciones en cuanto a la propiedad de tierras y la libertad de movimientos. A pesar de estas adversidades, los chinos en California resistieron y lucharon por sus derechos. Figuras prominentes como Wong Qing-har, quien desafió con éxito la ley de exclusión china en la Corte Suprema de los Estados Unidos, inspiraron a otros a alzar la voz contra la injusticia y la discriminación. A través de la resistencia organizada y el activismo comunitario, los chinos en California continuaron luchando por la igualdad y la justicia. En conclusión, la historia de los chinos en California es un recordatorio vivido de los peligros del prejuicio racial y la discriminación institucionalizada. Vámonos, chinos. En el prejuicio racial y la discriminación institucionalizada. Es que a lo mejor los que están allá en el poder no son inteligentes, sino que son vivos a conveniencia. A pesar de su contribución al desarrollo económico del Estado, fueron objeto de una discriminación sistemática que socavó sus derechos fundamentales como seres humanos. Sin embargo, la lucha o su lucha por la igualdad y la justicia resonó a través del tiempo, dejando un legado duradero
de resistencia y determinación en la búsqueda de la igualdad de los derechos para todos. Vámonos.